Dios le bendiga. Hermana Normita, Buenas Dios noches, les bendiga. papá. Hermana Norma Sabino, Buenas noches, hermano. Buenas noches. hermana Zenaida, Olma, hermanos López, Rosamalia, hermana Carmen, ¿qué tal siguió? Jackie, Dios le bendiga, pastor. A todos también. gracias. Buenas noches. Hola, Bosaví, ¿cómo estás, Bosaví? Bien. Bien, bueno, oremos porque le toca a la hermana Elsa, ya me imagino que está así queriendo participar. Oremos, pues. Buen Señor, Dios Santo, venimos delante de ti suplicantes, papito lindo, necesitados de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que veas, papito lindo, con tus ojos de misericordia, veas aún el esfuerzo que hacen tus hijos, Señor Dios, después de un día de trabajo. Reunirse, papito lindo, para conversar de tu palabra, para inquirir de ti, Señor Dios. Yo sé que tú eres bueno y que eso tú lo anotas en el libro de las obras. Así que te ruego, papito lindo, por favor, que le pagues no conforme al esfuerzo que hacen, sino conforme a tu misericordia. Y que así venga, papito lindo, de tu presencia, tiempos andrónicos, tiempos de refrigerio, papito lindo, en los cuales nos podamos gozar, papito, no solo aprender, papito lindo, sino gozar, buen Señor Dios, de tu palabra, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Dios. Amén, amén y amén. Bueno, hermana Elcita Vaca. Amén. Aquí está, hermano pastor. Que el Señor le bendiga a cada uno. Buenas noches. La verdad es que es un privilegio muy grande el que el Señor me da y muchas gracias a usted y por darnos la confianza a cada uno de los hermanos para poder ir aprendiendo aún más, porque nos comprometemos un poquito más, ¿verdad? Cuando tenemos un tema así y nos da muchos nervios también. Para mí me da muchos nervios. Yo a veces me pongo a estudiar el tema de las ofrendas y siento que voy a decir un montón y cuando subo al púlpito se me tuercen todos los pensamientos y ya no digo lo que el Señor me ha dado, pero en esta preciosa noche, pues, que el Señor de verdad me ayude con estos nervios. Amén. A mí me tocó compartirles estos 15 minutos, mis amados hermanos, un tema de la revista del mes pasado, en la cual nuestro pastor escribió ese tema y dice en la portada, el terremoto en la resurrección del Señor. Entonces, hay varios pasajes en los cuales nosotros podemos ir y aprender, donde habla especialmente sobre los terremotos, la manifestación del Espíritu Santo a través de un terremoto. Pues nosotros sabemos que cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, nosotros, dice la palabra del Señor en Efesios 2, del 1 al 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces nosotros andábamos muertos, pero cuando nosotros aceptamos, Él nos resucita, nos llena de vida, que es Él, y entonces en nosotros habita el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Pero no es ese el tema, pero es algo que damos como a la introducción. Entonces, a través de la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos tener esa conexión con el Señor. Claro que va por pasos. Hermano pastor, pues me daba una breve explicación y habría más mi entendimiento, ¿verdad? Donde dice que después de que nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, pues viene el bautizo, somos sumergidos en el Espíritu Santo, luego dice que nos llena y luego también tiene que morar en nosotros, nos llena y eso hace que nosotros vengan dones, pero también tiene que morar en cada uno de nosotros y es hermoso porque hay tanto que aprender
Hay tanto que nosotros nos puede dar el Señor a través de su palabra. Y entonces la manifestación del Espíritu Santo, dice acá, como un terremoto, también lo podemos ver como un temblor. La palabra del Señor nos habla en Hechos 4, dice la Biblia que acá que dice que si vemos que el terremoto que hubo cuando murió el Señor Jesús está directamente relacionado con el morir. Cuando Él murió, la palabra del Señor nos dice de que, eso no es en Hechos, perdón, nos dice que hubo un gran terremoto. ¿Y por qué? Porque dice que Él murió. Pero eso nos habla que nosotros tenemos que morir. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros por un terremoto, es que nos hace morir todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que impide en nosotros la llenura de su Espíritu Santo. Eso quiere decir también que tenemos que morir a nuestra voluntad, que tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestra vana manera de vivir, porque a veces trata con nosotros en diferentes áreas del Señor para que podamos morir y de esa forma ser llenos del Espíritu del Señor. Y cuando nosotros, dice también acá que cuando nosotros vemos que el avivamiento del Espíritu Santo en nuestro corazón está relacionado con un terremoto, pues entonces eso nos hace despertar. Cuando el Señor Jesús muere, y hay un temblor, hay un terremoto, nos hace morir a nosotros, nos hace morir a nuestro yo, como habíamos hablado, a nuestro orgullo, a nuestra altivez. Pero cuando viene el avivamiento, la llenura que nos hace como temblar, como un terremoto en nosotros, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, algunas de las manifestaciones que nosotros adquirimos literales en nuestro cuerpo, si muchas de nosotros lo hemos experimentado, es un temblor, una llenura fuerte, y esto nos hace a nosotros despertar, resucita en nosotros áreas de nuestra vida las cuales el Señor puede usar a través de los dones de profecía, de sanidad, a través de muchos dones, pero es cuando nosotros nos dejamos llenar, primero hemos muerto y nos dejamos llenar, entonces eso hace temblar en nosotros, nos hace llenar de una forma y usted me entenderá, de una forma inexplicable, en una forma grande, que uno quisiera no salir de esa presencia. O yo a veces le digo al Señor que Él venga en ese momentito, cuando yo estoy así pegadito al Señor, porque yo sé que en ese momento, pues por su misericordia me voy a ir con Él, y que Él me permita estar todo el tiempo así, aunque nos cuesta por nuestro diario caminar, por situaciones de nuestra vida. Hay momentos en que nosotros podemos flaquear, hay momentos en que nosotros podemos venir y también tambalear un poquito, tal vez en nuestra fe. Eso hace que dudemos, y entonces eso hace que también el Espíritu del Señor se contrista. Pero entonces de verdad nosotros tenemos que anhelar y tenemos que buscar la llenura, esa llenura que nos haga temblar, esa llenura que venga a ser como aquel terremoto que rompe todas las cadenas, que rompe todos los yugos, que rompa todas las ataduras, todo lo que venimos arrastrando. Y por eso es necesario que nosotros nos congreguemos, que nosotros podamos estar en su casa, porque la Biblia dice que es ahí donde el Señor manda llenura, el Señor nos visita, el Señor nos revela, y en esos momentos son los que nosotros aprovechamos y disfrutamos y nos deleitamos en esa llenura, en ese temblor, en ese terremoto que pueda haber dentro de nosotros, que pueda quebrantar nuestro corazón, que pueda quebrantar
todo corazón duro, todo corazón de piedra, que pueda quebrantar todo rencor, que pueda quebrantar tal vez un espíritu que no nos deja perdonar, porque es muy importante que nosotros a través de la llenura del Espíritu Santo tengamos perdón, podamos perdonar a aquel que nos ha lastimado, aquel que nos ha herido, porque es de esta forma que somos liberados, son quebrantados, son rotas todas esas cadenas y nosotros experimentamos otro nivel, otro paso más que nos lleva a gozarnos en la llenura de su Espíritu Santo, el de poder nosotros de esta forma dar manifestaciones, hablando en lenguas, como le repetía, imponiendo manos. Hay muchos dones que el Señor les ha regalado a nuestros hermanos. Yo veo cómo las hermanas se gozan profetizando, veo cómo el Señor las usa, cómo el Señor las usa ministrando. Ese puede ser también un quebrantamiento, un temblor. No sé si usted se ha dado cuenta cuando nuestras hermanas imponen manos, algo pasa. Algo sucede, porque es el Espíritu Santo de Dios obrando. No es la persona, no es fulana, no es sultán, es el Espíritu del Señor que en su misericordia busca esos vasos para que haya ese avivamiento, para que vengan esos milagros que solo podemos ver a través del Espíritu Santo. Entonces, nos dice la palabra en Joel 3:9, pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Guerra espiritual, cómo van a levantar a los valientes con un terremoto, con un temblor de su Espíritu Santo, cómo van a despertar, cómo dice que vengan todos los hombres de guerra. Ahí nos unimos nosotros las mujeres, ¿verdad? Porque somos un solo cuerpo, hombres, mujeres de guerra, que pelean, que guerrean a través de su Espíritu Santo por situaciones adversas, por hogar, por hijos, por situaciones e incluso de nuestros hermanos. Podemos venir nosotros como valientes, pero solo vamos a adquirir eso con la llenura del Espíritu Santo. Solo nuestros ojos y nuestros oídos son abiertos espiritualmente cuando en nosotros hay un avivamiento fuerte, un avivamiento que nos haga despertar, un avivamiento que nos llene de su presencia y que podamos nosotros dar esa presencia a donde quiera que nosotros andemos, porque el Espíritu Santo nos puede hablar, nos puede enseñar, mostrar a veces necesidades fuera de nuestra casa espiritual, de nuestra iglesia, y eso solo lo adquirimos por la pura misericordia del Señor. Entonces yo espero en el Señor que me haya podido dar a entender, que haya podido poderles compartir lo que el Señor pues dio en mi corazón cuando yo estudiaba y leía sobre la página relacionada y toda la revista que dice el verdadero avivamiento. Es lindo todo lo que el Señor nos enseña, cómo usa a sus siervos para que nos enseñen a través de la palabra, y nos ayuden a abrir más nuestro entendimiento. Y la verdad es un hermoso privilegio, una hermosa bendición el poder estar nuevamente compartiendo esta porción de la palabra. Y pues como les repetía, yo espero haberme dado a entender y que el Espíritu Santo haya abierto sus ojos, sus oídos espirituales y su corazón para que pueda atesorar lo que el Señor me ha dado por pura misericordia y por pura gracia. Entonces yo creo que yo ya llegué a los 15 minutos, hermano pastor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y muchas gracias, hermano pastor, por el tiempo. Les bendiga.
Amén. Muchas gracias, hermana Elsa. Que Dios le bendiga y la siga usando. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la parte que quisiera conversar con ustedes. Solo déjenme presentar. Hay algo que el apóstol ha venido haciendo, y aunque, bueno, tal vez algunos no han, ¿cómo se llama? Han estado tanto tiempo en la misión y no han oído muchos temas de que el apóstol hablaba. El día de ayer, por ejemplo, que estuvo hablando acerca del acusador, del que condena para hablar del destructor, habló acerca de un tema que no se ha hablado desde hace mucho tiempo, que en aquel tiempo se llamaban las 13 potestades. Y estas 13 potestades, pues, estaban relacionadas con 13 entidades espirituales que tienen que ver con el cristiano, que atacan al cristiano, y él aún dijo, sería bueno que lo volviéramos a tocar. No vamos a hablar de eso en este momento, sino yo quisiera que pusiéramos un poquito de zoom en lo que hemos estado hablando. Pues básicamente hablamos que el pueblo de Israel es una figura, una sombra de lo que le va a acontecer a la iglesia, de los errores que puede cometer la iglesia y de cómo salir de algunas situaciones que van a impedir a la iglesia, van a querer oponerse a que salga de la tierra. Entonces, dentro de esto estuvimos hablando que el pueblo de Israel estuvo aproximadamente 320 años sin saber que era cautivo. Por cuanto la profecía que Dios le dio a Abraham decía que tu pueblo iba a estar esclavizado y oprimido por 400 años. Entonces, y pues hicimos las cuentas y vimos que el pueblo se dio cuenta hasta 320 años después de estar esclavo, hasta que lo oprimieron, se dio cuenta de su esclavitud. Y platicamos cómo nos podemos dar cuenta de que estamos esclavos, y una de las maneras es conociendo la verdad, y que la verdad pues nos lleve a saber si en nosotros hay esclavitud o no. Sabiendo que cuando decimos la verdad estamos haciendo referencia al Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Pero también tenemos que entender que el Señor Jesucristo, siendo Él la verdad, nos vino a declarar las verdades de Dios. Y la verdad, o sea, al saber la verdad, nosotros nos damos cuenta de nuestra situación, y al conocer nuestra situación, pues entonces nos es más fácil poder salir de la esclavitud. Entonces, de ahí pasamos a que cómo conocemos si estamos esclavos, sabiendo si tenemos un yugo o no. Entonces, yo quisiera hablarle un poquito de los yugos. Mire pues, Isaías 58:6 está hablando del verdadero ayuno. ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Es una Biblia de la Latinoamericana 2005. Su versión, las versiones estándar, dicen, no es el ayuno que yo escogí. Entonces, da 4 cosas, en las primeras 4 cosas que dice, porque después dice más. Romper las cadenas injustas, 1. Desatar las amarras del yugo, 2. Dejar libres a los oprimidos, 3. Y para último, romper, por eso le puse esta versión, toda
clase de yugo. Muy bien. Entonces, para poder romper toda clase de yugo, primero hay que dejar libre al que está oprimido. Para dejar libre al que está oprimido, hay que desatar las amarras del yugo. Dios no le va a quebrar el yugo a alguien cuando lo tenga en la cerviz. ¿Por qué? Que la cerviz es el cuello, porque ahí se ponen los yugos. ¿Por qué no va a quebrar el yugo en la cerviz? Porque al quebrar el yugo mataría al que tiene el yugo puesto en su cerviz. Entonces, para poder quebrar el yugo y que no se lo vuelvan a poner a alguien, antes hay que dejarlo libre. ¿Qué hay que hacer? Quitarle el yugo. Y para poderle quitar el yugo, lo primero que hay que hacer es desatar las coyuntas del yugo. Aquellos lazos, aquellas correas de cuero que unen el yugo al que tiene el yugo. Eso es lo primero. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Mire pues. Ok. Fíjese bien, ¿cómo está relacionado el yugo con el final del tiempo? Primero, nosotros vemos en el libro de Apocalipsis un jinete. Bueno, en el cuarto sello vemos un jinete, porque hay 4 jinetes, pero vemos un jinete que está cabalgando sobre un caballo negro y que lleva en su mano una balanza, dicen la mayoría de versiones, pero cuando uno mira esa palabra en el griego, esa palabra se dice zugos, y zugos, si bien puede ser una balanza, usualmente se usa para hablar de un yugo. Ok, entonces, ¿qué es una de las armas que va a usar el enemigo en contra de un yugo? Obviamente, en el contexto de este jinete, de este caballo negro, está hablando del yugo relacionado con la economía. Ok, pero iba a usar, una de las cosas que va a usar son yugos. Ahora fíjese bien, yo le puse ahí 2 versículos. Los platicamos el martes. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas, las coyundas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Lo llevo a esta parte, los hice andar erguidos. Acordémonos que la salida del pueblo de Israel es figura del arrebatamiento, ¿ok? La subida del pueblo de Dios de Egipto es figura de la subida de la iglesia, de la amada de este Egipto que es el mundo. Pero miren, os hice andar erguidos. Ahora comparemos esto con Lucas 21-28. El Señor Jesucristo les está hablando de los eventos escatológicos y se los da en un orden, aunque no todos están en el orden, pero tampoco está aleatoriamente, o sea, revuelto, no, tiene un sentido. Pero en 21-28 les dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿okay? Erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Entonces, la redención está hablando de la resurrección de los muertos en Cristo y cómo juntamente con los vivientes que hayan permanecido van a ser transformados. Esa es la redención, para luego ser arrebatados. Ok. Pero para ese momento, nuevamente, la gente tiene que levantar la cabeza, tiene que dejar de estar viendo hacia el suelo, hacia las cosas de la tierra. Pero antes de levantar la cabeza tiene que erguirse. Erguirse quiere decir ponerse de pie, pararse, erguirse. Pero si yo contextualizo, si yo comparo los versículos, Lucas 21-28 con Levítico 26-13, entonces
antes de poder erguirme, me tienen que romper las coyundas del yugo para que me puedan quitar el yugo. Nadie puede estar preparado para la redención, para el arrebatamiento, si no puede levantar la cabeza. Nadie puede levantar la cabeza si no se yergue. Y nadie se puede erguir si tiene un yugo inadecuado en la cerviz. Ok. Entonces, para poder ser arrebatados, nos tienen que quitar el yugo. Para quitarnos el yugo, nos tienen que desatar las coyundas. Nos desatan las coyundas del yugo, podemos caminar erguidos, podemos levantar nuestra cabeza, vamos a estar preparados para nuestra redención. Ok, muy bien. Entonces, tiene una relación directa. El tener un yugo inadecuado, ahorita le voy a decir por qué le estoy diciendo inadecuado, y el arrebatamiento. El yugo inadecuado va a hacer que la gente no esté preparada y no sea arrebatada. Muy bien. Ok. Ahora bien, mire este versículo, los yugos. Lo primero que vamos a hacer es definir que hay dos tipos de yugos. Uno, Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces hay un yugo que está relacionado con la esclavitud. Y según lo vimos en Isaías 58, lo voy a regresar. Miren, no es solo que haya un yugo. El yugo es la figura, pero hay toda clase de yugo. Entonces hay diferentes clases de yugo que usa el enemigo para que no nos sirva, pongamos de pie, para que no levantemos nuestra cabeza, para que no estemos preparados para nuestro arrebatamiento. Okay. Entonces hay un yugo o hay diferentes clases de yugo que son de esclavitud. Muy bien, pero mire este versículo. Lamentaciones 3:27. Bueno es para el hombre llevar el yugo desde su juventud. Ok. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El yugo es bueno o el yugo es malo? Depende, dijo Pepito. Ese es un chiste viejo que usted no lo sabe y yo no se lo voy a contar. Tampoco es un chiste muy feo, no vaya a creer. Pero entonces, aquí tenemos que ver que hay yugos de esclavitud y hay yugos que son buenos para nosotros. Con este yugo que es bueno para nosotros, yo obviamente lo tengo que llevar al pasaje que donde el Señor Jesucristo dice, tomad mi yugo y aprended de mí, porque ligera es mi carga. Y se me fue el final del versículo. Ok, pero entonces, para aprender, necesitamos yugo. Eso quiere decir que cuando hay un yugo de esclavitud, se está aprendiendo acerca de la esclavitud. Se está convirtiendo, porque la enseñanza lo que lleva a alguien es a ser alguien. Okay. Pero el yugo de Cristo, a fin de cuentas, lo lleva a uno al reposo y a la libertad. Entonces necesitamos yugo. Entonces, el proceso es desatar las coyundas del yugo, que nos quiten el yugo, que rompan ese yugo y que nos pongan el yugo de Cristo Jesús. Ese es el proceso. Ahora bien, nosotros tenemos que saber si nosotros tenemos algún yugo de esclavitud. ¿Okay? Entonces platicamos muy someramente de algunos de estos el domingo en el tercer servicio y el martes también lo tocamos algunos. Y yo quisiera ver
algunos yugos que están descritos en la Biblia. Biblia de las Américas, Ezequiel 30:18. En Tafnés el día se oscurecerá cuando yo quiebre allí los yugos de Egipto. Está hablando de una profecía contra Egipto. Pero a lo que lo quiero llevar, ¿ok? Es que los yugos de la esclavitud, porque acuérdese que vimos que fuimos sacados, el pueblo fue, para salir de Egipto le fue quitado el yugo que él había hecho suyo, pero era un yugo de Egipto. Entonces, no hay solo un yugo de Egipto, hay diferentes yugos de Egipto, ¿ok? Y cesará en ella la soberbia de su poderío y una nube lo cubrirá. Pero hay diferentes clases de yugos. ¿Ya? Hay diferentes clases de yugos que nos llevan, que nos mantienen cautivos. Y vamos a ir tratando de ver algunos de ellos. Ok, los yugos de Egipto. Empecemos con esto, porque está el yugo de Asiria, está el yugo de Babilonia, está el yugo de Madián, entre algunos yugos. Va. Egipto se pronuncia más o menos así como se dice aquí, Misrayim. Así más o menos se dice Egipto en hebreo, Misrayim. Pero según este diccionario, que es el BDB Definition, ¿ok? Dice que quiere decir doble strides. Y eso, stride, es estrecho. Doble estrechez. Doble angustia. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo es el yugo de Egipto? ¿Qué es lo que produce el yugo de Egipto? El yugo de Egipto produce angustia. O sea que alguien que está angustiado probablemente tiene un yugo de Egipto en su servicio. No todos, pero algunos sí. Vuelvo al pasaje donde el Señor Jesucristo les dice, tomad mi yugo y aprended de mí, que ligera es mi carga y mi yugo fácil de llevar, y hallaréis reposo para vuestras almas. Entonces, ¿cómo sé que el yugo que yo tengo es el yugo del Señor? Porque me causa reposo, porque estoy aprendiendo de Él y eso me causa reposo. ¿Cómo puedo sospechar que yo lo que tengo es un yugo de Egipto? Porque tengo angustia. Angustia. Ok. Pero mire qué interesante. Según el diccionario Hitchcock, Misraim quiere decir el que causa problemas, el que oprime, el que angustia, el que produce miedo. Entonces, Egipto tiene diferentes yugos. ¿Y cómo sé que tiene ese yugo? Se lo voy a poner de esta manera. Muy bien. Cuando a mí me llegan a pedir un diagnóstico, ¿ok? Lo que yo hago es interrogar a las personas para conocer cuáles son los síntomas. Después de eso hago un examen físico y yo ahí obtengo otra información que nosotros los médicos le llamamos signos. Entonces, ya decimos, tiene estos síntomas y tiene estos signos. Pero cuando el paciente llega por síntomas, llega por dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza puede tener diferentes orígenes, ¿ok? Puede ser migraña, cefalea tensional, puede estar aumentada la presión del ojo, un montón de cosas, ¿ok? Entonces,
las personas tienen el síntoma. Yo tengo que saber cuál es la causa. Ok, muy bien. Entonces, a veces las personas tienen miedo. Ese es el síntoma. Pero ¿cuál es la causa? Que tiene un yugo. La gente puede estar muy angustiada, doble angustia. Así como antes había un dicho que se empezó a volver popular, entonces le decían a la gente, ¿tenés estrés? Ay, no, el mío no es estrés, el mío es 4, decía. Estoy muy angustiado. Ok, entonces, cuando hay demasiada angustia, por, por razones, aunque parezcan obvias, o sea, alguien lo están extorsionando, pues obviamente está angustiado, tiene una razón clara, pero cuando la angustia lo desborda y ya no lo deja pensar o el miedo lo desborda, eso puede ser un yugo. Cuando en una pareja, le tiene miedo al cónyuge, ya sea ella le tiene miedo a él o él le tiene miedo a ella, eso es un yugo. Eso es un yugo. Cuando alguien oprime a alguien, eso es un yugo. Miren, el que causa problemas, ok, pero veamos al que tiene el yugo. No que venga alguien y me está causando problemas, no, yo causo problemas. Yo soy el causante de muchos tipos de problemas. Por ejemplo, hay personas que nunca se quedan bien con ellas. Y a veces hasta lo sacan en chistes ahora en los reels. Yo acabo de ver uno de una pareja que él llega y le dice a su esposa, ¿te gustaría, quisieras cenar, te gustaría, y qué te gustaría cenar? Y entonces ella le empieza a decir, sí, eso es lo que no me gusta de ti, tú nunca tomas decisiones, siempre soy yo las que tomas, ¿por qué no vienes y me dices, te invito a cenar? Y le empieza así, ese es porque me casé contigo. Ok, de ahí pasan a la otra escena, ya él con la experiencia anterior, llega y le dice en otro día, en otra oportunidad, nos vamos a cenar, ya aparté el lugar en tal y tal lado para que cenemos. Entonces empieza ella, nunca me tomas en cuenta, quieres tomar tú solo las decisiones, y le empieza a decir un montón de cosas. Entonces en el chiste él se queda como así, siempre causa problemas. Si le preguntó, que por qué le preguntó. Si tomó la decisión, que por qué no lo tomó en cuenta. Como aquel chiste de las baterías Rayovac de 1900, finales de los 60. No, de Chiclets Adams era, ¿ok? Donde habla de aquellos que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Siempre causan problemas. Eso es un yugo. El que tiene esa actitud tiene un yugo y no se ha dado cuenta que tiene un yugo. Entonces, son cosas bien sencillas, pero si el yugo está puesto, no podemos erguirnos. Si no nos erguimos, no levantamos las cabezas. Si no hacemos esto, no estamos preparados para nuestra redención. Entonces, el enemigo es muy astuto para poner yugos, muy, muy astuto. Ok, yugo, miedo, volvamos al miedo. Porque hay muchas personas que, que no estudian inglés. Empiezan a decir, ay, no, es que a mí no me es fácil, yo no soy bueno para los idiomas aquí y allá. Esa es la excusa. ¿Qué es lo que pasa usualmente? Estas personas tienen miedo a fracasar, tienen miedo a ser medidos, tienen miedo a que le digan, usted no puede,
porque le tienen miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque en alguna época de su vida les pusieron un yugo, les dijeron que no servían, les dijeron que eran buenos para nada, los maldijeron, les pusieron un yugo que ahora cuando se enfrentan a una situación, ellos dicen, no, no puedo, y tienen miedo, pero tienen miedo a fracasar. Ok, el yugo de Egipto. Miremos este. Miremos otros tipos de yugos. Ok. Jeremías 28:13. Fíjese bien. Ve y habla a Hananías diciendo, así dice el Señor, has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugos de hierro. Hananías fue un profeta que se enfrentó al profeta Jeremías. Al profeta Jeremías, Dios le habló que se hiciera un yugo de madera y fuera delante del rey, el hijo del rey Josías, y le dijera que Dios había determinado llevarse cautivo a Babilonia al pueblo de Israel. Entonces, cuando dio Jeremías la profecía, saltó Ananías y increpó al profeta Jeremías y lo golpeó en la cara y le dijo que eso no era cierto. Y rompió el yugo de madera delante del rey. Entonces viene Dios y le dice a Ananías, así dice el Señor, has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugos de hierro. Ok, pero mire cómo termina este versículo hablándole a Hananías. Por tanto, así dice el Señor, he aquí te voy a quitar de sobre la faz de la tierra. Este año morirás, porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. La rebelión contra el Señor. Ah, ok, muy bien. Entonces, los yugos de hierro están relacionados directamente con la rebelión. Aquel que tiene problemas de rebelión está bajo un yugo de hierro y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Entonces, nosotros tenemos que entender que la rebelión viene a ser un yugo de hierro, un yugo pesado. Y entonces ahí tenemos que platicar y que pensar cómo somos nosotros. Somos rebeldes. Obviamente el que se revela contra las autoridades. Somos rebeldes contra nuestros padres. Somos rebeldes contra, en la casa, pues hay un orden. El hijo puede ser rebelde con los padres, pero la esposa puede ser rebelde a las órdenes del esposo. Tan sencillo como aquella muchachita que pide permiso para salir con el novio y el papá le dice no, pero ya que el papá se fue a trabajar, la mamá le dice no tengas pena, anda. Y yo, si me pregunta tu papá, le voy a decir que aquí estuviste. Ah, no solo está enseñando, sino se está volviendo rebelde, está teniendo rebeldía contra su autoridad. Ese es un yugo de hierro. La rebelión está relacionada con los yugos de hierro. Quien es rebelde tiene un yugo de hierro. Quien es rebelde contra las autoridades puestas por Dios tiene un yugo de hierro. Quien es rebelde, claro está. Eso no quiere decir que uno no pueda estar de acuerdo, pueda estar en desacuerdo. Porque si alguien le dice, mira, te tenés que sujetar y tú no vas a hacer lo que se te da la gana.
Vas a pedirme permiso hasta para ir a la tienda. No, ese es un yugo. Ese es un yugo de opresión, no, y te tenés que sujetar porque ya oíste al pastor, te tenés que sujetar. No, tampoco, hay un equilibrio. Pero el que es rebelde de corazón es probable que tenga un yugo en su servicio, un yugo de hierro. Mira esto, es que mire esto. Lamentaciones 1:14, esta es una versión del oso. El yugo de mis rebeliones está en su mano entretejidas, han subido sobre mi cerviz, ha hecho caer mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos de donde no podré levantarme. ¿Quién no lo va a dejar levantarse? El yugo. ¿El yugo de qué? De las rebeliones. Entonces vamos con lo que estábamos platicando en el anterior. ¿Sí? La rebelión es un yugo. El yugo de mis rebeliones. Y qué interesante el síntoma del que tiene yugo de rebeliones. No tiene fuerzas, miren, ha hecho caer mis fuerzas. Entonces, los rebeldes pierden fuerzas. Entonces, el que es rebelde tiene un yugo y no es un yugo del Señor. Vayamos avanzando, miremos algunos otros, vayamos identificando. Este es otro yugo de hierro. Debería haberlo explicado antes de esto, pero se me acordó. Fíjese bien, Deuteronomio 28:48, pero está relacionado con el anterior. Servirás a tus enemigos que el Señor enviará contra ti, con hambre, sed, desnudez e indigencia completa, y pondrán sobre tu cuello un yugo de hierro hasta exterminarte. Ok. Entonces, el yugo de hierro está relacionado con la rebelión. Ok. El yugo de hierro, una de sus síntomas es que la gente pierde sus fuerzas. Pierde sus fuerzas para buscar al Señor, pierde sus fuerzas para la batalla, hasta pierde sus fuerzas físicas. Pero hay un problema con el yugo de hierro, que el yugo de hierro lleva al exterminio, llega a la aniquilación, llega a la destrucción total de la persona. Pero fíjese bien, un yugo de hierro hasta exterminarte. Yo busqué varias versiones y todas dicen exterminar, aniquilar, destruir totalmente. Entonces el yugo de hierro termina destruyendo, aniquilando, exterminando al que lo tiene en su servicio. Y el yugo de hierro, regreso yo a esto. Este yugo de hierro que le dijeron que iba a tener Ananías porque había aconsejado rebelión. Más claro en Lamentaciones 1:14, un yugo de mis rebeliones, es un yugo de hierro. Ok, el yugo de hierro, cuando la gente no se lo quita, llega a exterminarlo, llega a aniquilarlo. Wow, mire qué terrible, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que poner a analizar y decirle, Señor, ayúdame a conocer mi realidad. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿Usted no se acuerda de esa canción o todavía se acuerda de esa canción? Yo la oí la primera vez más o menos que 1969. 1969, 68, 70 más o menos, que decía, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Yo tengo un yugo en mi cerviz. Y el problema es que ese yugo te puede llegar a terminar, aniquilarte. Tenemos que entender. Cuando uno mira Deuteronomio 28, Deuteronomio 28 se divide en dos: las bendiciones por la obediencia y las bendiciones y las maldiciones por la desobediencia. Empieza diciendo 28:1,
si te propusieres poner por obra los mandamientos que hoy te doy. Fíjese cómo dice. Hay una versión, un grupo de versiones. Si te propusieres poner por obra los mandamientos que hoy te doy. O sea, no está diciendo, solo permítame que dice que la batería se está agotando. No está diciendo los vas a cumplir y no, está diciendo que que con el hecho de proponernos, de poner en nuestro corazón la intención, y claro, caminar hacia ello, la intención de obedecer, de poner por obra los mandamientos del Señor, entonces vienen las bendiciones. Pero las maldiciones comienzan donde dice, si no procuras poner por obra los mandamientos que hoy te doy, entonces nosotros podemos fallar, pero si nosotros estamos procurando poner por obra, viene bendición. Si no, puede venir un yugo. Interesante. Okay. Jeremías 28:2. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. He quebrado el yugo ¿de quién? Del rey de Babilonia. He quebrado el yugo del rey de Babilonia. He quebrado el yugo del rey. Babilonia quiere decir confusión. He quebrado el yugo del rey de la confusión. Entonces, la confusión es un yugo. Aquel que está confundido tiene un yugo. Aquel que está confundido tiene un yugo. Y entonces viene el enemigo y trata de muchas maneras de confundirnos. ¿Cómo? Confundiéndonos, haciendo que tropecemos, haciéndonos que tropecemos. Por ejemplo, la serpiente con Eva la confundió y la hizo creer otra cosa. Y le puso y terminó mala cosa. Entonces, cuando nosotros nos confunden, entonces nos están poniendo un yugo. Es por eso que las personas, los cristianos que están en un lugar donde hay una doctrina sana, no tienen que estar oyendo un montón de doctrinas, porque se van a confundir, se van a terminar confundiendo. Muchos predicadores o muchas doctrinas, por ejemplo, se oponen a la doctrina de los 5 ministerios. Y si usted ya está convencido y es claro en la Biblia que hay 5 ministerios y su función, y le empiezan a decir que no hay, se termina confundiendo. Y cuando se confunden, le ponen un yugo. El yugo del rey de Babilonia. Es por eso que cuando llegó Ruth a espiar a los campos de Booz y se encontró con Booz, Booz le dio una orden: no espigues en otros campos, no vayas a agarrar grano a otros campos. No siembres tu tierra, tu corazón con 2 semillas, con 2 doctrinas, porque te vas a confundir, te vas a confundir. Mire pues, aquí le está hablando Dios al rey de Babilonia, a Babilonia. Isaías 47:6. Estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad y en tus manos los entregué. Pero no les mostraste compasión. ¿Cuál es una de las características que tiene el yugo de Babilonia? Que la gente no tiene compasión.
no tiene entrañas de misericordia. Aquel que no tiene entrañas de misericordia probablemente no las tiene porque le pusieron un yugo, el yugo del rey de Babilonia. Estos son síntomas, son síntomas. Ok. Y sucederá aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz. Y el yugo será quebrado a causa de la grosura, a causa de la unción. Ok. Entonces, aquí veamos una cosa. Asiria. ¿Qué representa Asiria? ¿Quién es el rey de los asirios? ¿Cuál es la figura en la Biblia? La figura en la Biblia es el anticristo. Es el anticristo. Y la Biblia es clara al decir en el Nuevo Testamento que todo aquel que dice que Jesús no es Dios, ¿ok? Ese es el anticristo. Y entonces nosotros vemos, y eso sí es sumamente peligroso, vemos doctrinas cristianas, entre comillas, como los testigos de Jehová, que niegan la deidad de Jesús. O sea, ellos dicen que es un Dios con D pequeña, ¿ok? Pero Jesús es Dios mismo. Están la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, que ellos dicen que el Señor Jesús lo reprenda, que Chamuco y el Señor Jesucristo eran hermanos. Es una aberración. Pero viene otros más que no tienen aberraciones así, y son los judaizantes, que dicen que hay que volver, y nosotros no podemos volver a un lugar donde no estuvimos, a la religión judaica, a la ley mosaica, y nosotros allá a libertad fuimos llamados, fuimos librados de la ley. Leímos un versículo que es el que sigue de los yugos de esclavitud, que le dice el que se circuncida, pues rechaza a Cristo, literalmente eso dice. Entonces estos judaizantes quieren que los cristianos vuelvan. Es un yugo, un yugo. Ok, entre algunas cosas. Ahora mire una de las características de la Siria. Por tanto, así dice Isaías 10:24, el Señor Dios de los ejércitos, pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio que hiere con vara. Entonces, ¿qué es una característica del asirio? Que causa heridas. ¿Con qué? Con vara. Entonces, ¿qué es la vara? Es la vara en la Biblia, una de las figuras, es una figura de autoridad, es un símbolo de autoridad. Moisés tenía una vara de autoridad en su mano. Entonces, aquellos que usan su autoridad para herir, esos tienen en su servicio un yugo de Asiria, que acuérdese, el yugo está relacionado con la esclavitud, pero el yugo está relacionado con el aprendizaje de cosas malas y de cosas buenas. Tomad mi yugo y aprended de mí. Entonces, aquel que aprendió a usar su autoridad para herir, ese tiene un yugo de Asiria en el cuello. Si nosotros usamos nuestra autoridad para herir, no para corregir, no para disciplinar, sino para herir, entonces extraemos un yugo de Asiria en nuestro cuello, en nuestra enseñanza. Ok, Nahum 1:13.
Fíjese bien. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Ok. Dios le está diciendo a su pueblo, voy a quebrar este yugo que tienes sobre ti y voy a romper tus coyundas. Pero cuando vemos Nahum 1, aún aquellas Biblias que le ponen título a los capítulos, dice profecía contra Nínive. Ok. Entonces, Nínive pone yugo, quiere poner yugo de esclavitud. ¿Sobre quién? Sobre los cristianos. ¿Cómo hago para saber si yo tengo un yugo de Nínive en mi cuello? Fíjese bien. Aquí lo tengo que llevar yo al libro de Jonás. Cuando Dios manda advertirle al pueblo de Nínive que su destrucción va a ser de aquí a 40 días. Y al final de cuentas, estos hombres se arrepienten, se ponen en silicio y le piden perdón a Dios y Dios los perdona. Cuando Jonás increpa a Dios en su enojo porque no destruyó a los ninivitas, entonces Dios le dice una cosa, le dice, ¿no tendría yo misericordia de, creo que son 25,000 o 35,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, que no saben distinguir entre la bendición y la maldición? ¿No voy a tener yo misericordia de los de Nínive, que no saben distinguir entre la bendición y la maldición? ¿Qué dice? Que son ignorantes. Ah, ok. Entonces el yugo de Nínive es la ignorancia. El yugo de Nínive es la ignorancia. Vosotros, la nación entera, me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Ignorancia. Vosotros sacerdotes, habéis blasfemado mi nombre. ¿Y en qué te hemos ofendido? ¿En qué te hemos blasfemado? Que tienen mi mesa por inmunda. ¿Y en qué tenemos tu mesa por inmunda? Ignorancia. Ese es un yugo. Es el yugo de Nínive. Apocalipsis 3, aquella iglesia que le dicen, tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad, que mucho te has enriquecido, pero no sabes, ignorancia, yugo de ignorancia, no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, cuitado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la ignorancia es un yugo. Y ya vamos a terminar, pero la hermanecita me dé el tiempo unos minutitos más tarde. No, es mentira, hermanecita. Muy bien. Miren, pero tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. El yugo de Madián. ¿Y cuál es el yugo de Madián? Ahí lo tengo que llevar yo al libro de Jueces, donde se habla de aquella redención que vino de parte de Dios. ¿A través de quién? A través de Gedeón. Ok. Pero ¿qué hacía Madián? ¿Qué hacían los madianitas? Dicen que llegaban como una nube de langostas y se llevaban todo y dejaban al pueblo en pobreza. Entonces, la escasez es un yugo de Madián. La escasez es un yugo de Madián. Nosotros tenemos que ir viendo, porque yo entiendo que hay tiempos de estrechez y hay tiempos de abundancia. Y yo también entiendo que Dios tiene sus tratos, pero también hay que ver
si no hay un yugo de María puesto, un yugo de escasez, y que Dios quiere quitarlo? Eso es otro yugo. Tenemos que identificar qué yugos tenemos. El yugo de la esclavitud, y esto ya hablamos acerca de los judaizantes. Mirad, yo Pablo 5:2, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Ok, muy bien. Este lo platicamos. Hebreos 2:15, y liberar a quienes el miedo a la muerte ha mantenido de por vida bajo el yugo. El miedo es un yugo de esclavitud, y lo platicamos con los yugos de Egipto. La necesidad, lo platicamos el día de ayer. No estéis unidos en yugo desigual, en heterosugeo. Heterosugeo, una palabra compuesta, 2087 y 1320, este es el diccionario Strong's Concord. Instruir indiferentemente. Heteros, desigual. 1320, didáscalo, enseñanza. Una enseñanza desigual. Ok. No estéis unidos en yugo desigual, no estéis unidos en una enseñanza mixta, que de este lado del yugo haya una enseñanza cristiana y de este lado del yugo una enseñanza de incrédulo, de falta de fe. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia? El creyente, la enseñanza de la justicia, con la iniquidad, la enseñanza de la iniquidad. ¿O qué comunión tiene la luz, la enseñanza de la luz, con las tinieblas, con la enseñanza de las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué comunión un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ok, entonces la doble enseñanza. Enseñanza desigual. 2, la ambivalencia de enseñanza. Oh, qué terrible. Okay. Okay. Ya con esto termino. ¿Cómo somos libres? Mira pues. Entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído en él. Okay. Si vosotros, o sea, ya habían creído, ¿ahora qué hay que hacer? Permanecer en la palabra, escuchar la palabra, comprender la palabra, ponerla por obra, dar fruto, que la palabra semilla de fruto. Eso es permanecer en la palabra. Cuando uno permanece, se convierte en un verdadero discípulo. Eso quiere decir que hay discípulos falsos. Judas era un discípulo falso. Ok, va. Y si se vuelven un verdadero discípulo, entonces van a conocer la verdad. Y la verdad os hará libres. Y para dejarnos libres, nos tienen que desatar las coyundas del yugo. ¿Quién nos desata las coyundas del yugo? La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la verdad? Todas las verdades que él profesa. Ok, verdades como esta. Viene Pedro y no se deja lavar los pies. Pedrito, si no te lavo los pies, eso es una verdad, no tienes parte conmigo. Ahí entonces lávame todo. No hay necesidad, Pedrito. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y mis palabras, decía el Señor, son espíritu y vida. Y mis palabras son verdad. Entonces, en la enseñanza de Cristo, en la enseñanza del Espíritu Santo, en la enseñanza de la Biblia, está la verdad. Y la verdad me va a hacer reconocer, como hemos visto en la enseñanza de hoy, si tengo un yugo o no tengo un yugo. Ok, entonces, muy bien. Y esto
tomad mi yugo sobre vosotros y aprended. Nadie que no tenga yugo puede aprender. Es lo que le decía, que hace el enemigo. Quiere poner un yugo de esclavitud para que la gente aprenda a ser esclava. Pero el Señor Jesús quiere poner su yugo para que nosotros aprendamos mansedumbre y humildad de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ok? Y esto lo hablamos en lunes. Entonces, necesitamos yugo, pero no un yugo de esclavitud. Necesitamos el yugo del Señor. Eso es lo que necesitamos, el yugo del Señor. Pero para tener el yugo del Señor, primero hay que ver si no tenemos un yugo de esclavitud. A desatar las coyundas del yugo, que nos quiten el yugo, romper ese yugo y que nos pongan el yugo de Cristo. ¿Okay? Con el yugo de Cristo sí vamos a poder erguirnos porque su carga es ligera. Y ya erguidos vamos a poder levantar las cabezas y estar preparados para el arrebatamiento, ser hallados por dignos, tener las fuerzas de escapar de ese día que vendrá. Entonces, es necesario que nosotros nos sentemos y meditemos, que agarremos otra vez el mensaje y lo oigamos despacio y meditemos. ¿Será que yo tengo un yugo de esto, Señor? O tal vez no. Pero que nos examinemos, porque Dios quiere romper todo yugo, todo yugo. Y lo primero que va a hacer es desatar las coyundas. Ahora bien, este es el ayuno que yo escogí. Que desates las cadenas, que rompa las cadenas, que desates las ligaduras de injusticia. Que rompas las coyundas que te atan al yugo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que decir, bueno, ¿qué me ató a este yugo? ¿Dónde me lo pusieron? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién amargó mi carácter y ahora yo le hago la vida a cuadritos a todos? ¿Dónde, Señor? Porque yo quiero ir y ver dónde está esa coyunda y decirle, Señor, desátame. El Señor Jesús, estando al pie del monte de los olivos, bajando el monte de los olivos, le dijo a sus discípulos, vayan allá y ahí van a encontrar un pollino de asna con su mamá. Lo desatan y me lo traen. Pero desatan a la mamá y lo desatan a él. Entonces, ese es el monte de la liberación. Ese es el monte de la liberación. El Señor Jesús puso sus pies. Cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas sobre los montes, el monte de la liberación. Entonces nosotros los ministros, cuán hermosos, se hasta en Romanos, son los pies de los que anuncian. Entonces el ministro tiene que poner sus pies en el monte de la liberación, no solamente para ser liberado, sino para decirle a la gente, mire, usted tiene necesidad de ser liberado, usted tiene necesidad de que le quiten el yugo, para que cuando le quiten el yugo, usted pueda erguirse, cuando pueda erguirse, salga corriendo de Egipto y salga de la esclavitud. Pero entonces ahí viene la amada. Cuán hermosos son tus pies, oh hija de príncipe. Entonces la amada lo que tiene que hacer es correr. ¿Hacia dónde?
las sandalias en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, la manoplia que describe Pablo, son el apresto del Evangelio, el apresto de las buenas nuevas. Y dentro de esas buenas nuevas está que el Señor Jesús nos dejó en libertad. Él quiere levantar nuestro rostro, romper nuestras coyundas, y tenemos que ir con Él. Tenemos que ir con Él. Porque a veces no levantamos vuelo en nada, porque tremendo yugo el que tenemos en el pescuezo. Entonces, tenemos que detenernos, el discipularnos, el pensar no es para acusar, no es solamente para tener solamente una enseñanza y poder comprender, no, es para decir, ups, bueno, yo me quiero ir. Entonces me voy a evaluar. Antes de que el Señor me pese, Él me da derecho a pesarme yo. Y entonces ir con Él y decirle, Señor, como que hay cositas que no. Y pedirle que sean rotas las coyundas que nos atan al yugo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, espero no haberlos atarantado con todo lo que dije. Y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, si la quiere hacer, o si no, pues oramos, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación, no tenga pena por eso nos juntamos en el Meet, para que podamos tener un poquito de tiempo. A ver, Cindy, Gabriela. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Perdón que no encienda mi cámara, pero se van a asustar, entonces mejor no. Tenés puesta la mascarilla. Cabal. No, hermano, fíjese que realmente es muy edificador este tema. La verdad es de que pues uno cree que está más o menos bien, tratando la manera pues de hacer las cosas bien, pero este mensaje lo deja a uno como que, wow, como que se ve uno realmente que realmente sí hay muchas cosas que, por lo menos de mi parte, ahora pues Dios ha estado trabajando en mi vida, tratando de yo poder expresarme en público. Yo no sé si es una forma esa de poder sentirse uno como que con ese yugo que no es de Dios, ¿verdad? Porque realmente a veces a mí me da mucha inseguridad, ¿verdad? Y hay muchos puntos que tocó que para mí fueron así como que a la gran, porque por lo menos a mí me da así como aquí un pánico el poder hablar en público, un pánico al fracaso muchas veces, no sé, pienso yo, pues porque al final, como usted tocó el tema del estudio, ¿va? Entonces es algo que a mí realmente yo sí no, o sea, qué bonito, ¿verdad? Yo me pongo muy feliz que se gradúen y que sigan la universidad ciertas personas, pero el yo verme ahí es algo que a mí no, digo yo, es que eso no es para mí, ¿va? O sea, que alegre por los demás que sí pueden, pero es que yo siento que no, o sea, yo prefiero como que acomodarme, ¿verdad? Y decir, aquí estoy bien. Entonces, siento que es parte de yugos que tengo en mi vida que solo que Dios me ayude para poder ser liberada de eso, porque sí es complicado. Incluso fíjese que yo siento que las cosas las dejo a medias y siento que eso es algo que no tiene que ser. Incluso para comer, fíjese que tenía una maña, dice mi esposo, ¿va? Que yo como y siempre dejo más de alguito. O sea, si son frijolitos, unos cuantos frijolitos, si es tortilla, una tortillita ahí. Entonces me dice a él, pero ¿por qué no te terminas la comida? Y yo, sí va, pero es que como que ya lo último de la comida, yo siento que ya estoy saciada y yo ya no me lo podía comer. Entonces me dijo algo que a mí me impactó, que me dijo, así es como todo lo dejas a medias, mira, si dejas la comida a medias, todo lo vas a dejar a medias. Si vas a querer estudiar, lo vas a dejar a medias. Y todo lo vas a dejar a medias. Entonces,
Y yo así como que, no posible, ¿verdad? Entonces empecé a comerme eso poquito, aunque ya no quisiera, aunque a mí ya realmente no me llamara la atención de comerlo, aunque sí sea, no, o sea, yo ya no. Entonces son cositas en las cuales le cuento, pues, porque uno realmente sí se ve, por lo menos en mí, que sí hay cosas que tengo que cambiar, o sea, que Dios me tiene que hacer realmente libre, ¿verdad? Para poder avanzar. Y pues sí, yo quería poner eso, pues, porque realmente un excelente mensaje. Y aún estoy aquí trabajando porque tengo que trabajar y terminar algo, pero yo estaba con ese deseo de querer escuchar y realmente sí, qué bendición, pastor. La verdad de que esto de estarse uno discipulando es de una bendición que es muy edificadora para uno, por lo menos yo desde que ya llevo tiempo de estar escuchándolo, aprendiendo. Son cosas que van cambiando poco a poco. Hay veces que sí me cuesta un poquito como que entender, va, o meterme en el río para poder entender, pero ahí sí que más de algo, más de alguna frase, más de algo a uno se le queda, ¿verdad? Y aunque venga cansada, porque perdone por lo que voy a decir, a veces me meto al baño y a bañarme, ¿verdad? Y pongo ahí ahí en una reprisita que tengo y ahí estoy escuchando, estoy cocinando y ahí va el teléfono porque hay cosas que hay que hacer en la casa, ¿verdad? Pero sí, una bendición. La verdad es de que una bendición por escucharlo, pastor, y pues que Dios me lo bendiga. Gracias, Gaby. Pues tenemos, mire, tenemos muchas cosas. Hay yugos que nos tenemos que quitar. Yo conocí a alguien que creció básicamente a la par mía, aunque no éramos familia, pero éramos muy, muy cercanos desde pequeños y altos. Y a veces trabajábamos juntos en las vacaciones desde chiquitos. Pero a mí no se me olvida que una vez el papá le dijo: vos no servís para nada, hasta la mujer te va a fallar. Y esa vez se le salieron sus lagrimitas, estábamos chiquitos. Entonces, bueno, y todavía a mí me dice: sí, mi papá siempre me vive diciendo eso. Era un niño, ni siquiera un adolescente. Aunque usted no lo crea. Se casó, la mujer le falló. Se volvió a casar y le volvió a fallar la otra mujer. Él se hizo cristiano y se volvió a casar una tercera. Ahora ya lleva tiempo casado y todo, y con una buena esposa cristiana, y se tuvo que ministrar eso, porque le habían puesto un yugo. Es terrible, a veces es terrible, es terrible. Entonces, eso es, y eso también lo tenemos que tomar nosotros para nuestros hijos. No vaya a ser que nosotros los estemos poniendo un yugo que no es de Dios en la cerviz. A veces sin quererlo. Yo a tu edad, yo trabajaba y estudiaba hasta los 10 añitos que vos tenés, y el pobre se siente inútil. No, si a usted le tocó así, pues que lo siento por usted. Pues no quiere decir que el patojo sea inútil, de ninguna manera. Entonces sí tenemos que pensar, y hay que pensarlo. ¿Y cómo se hace? Pues hay que ir con el ministro y decirle: tengo este problema, ore por mí. Porque cuando usted decide que quiere desatar las coyundas del yugo y busca la manera de hacerlo, entonces dice otra vez, le repito, Isaías 58, el ayuno que yo escogí, la versión que leímos dice: el ayuno que me agrada, que es romper las cadenas de injusticia, desatar las coyundas del yugo. Entonces, si uno dice: tengo esto, Señor, ayúdame, Dios se agrada. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios en su agrado? Romper las coyundas para que el yugo sea quitado. Pero Dios ve la necesidad y la intención del corazón. Hay cosas de las que Dios se agrada. Entre unas es estas, que uno busque salir de estas cosas. Hermana Elena,
o Anita, no sé quién levantó la mano. No, Anita no fue porque ya se le caen los párpados del sueño. Hay que una buena cacheteada para que se despierte. Papá, así está bien lindo el tema del yugo. A mí me gusta porque esto que nos enseña usted del yugo del Señor Jesucristo, que es ligero, ¿verdad? Es, por ejemplo, nosotros sin el Señor vamos a tener problemas cardíacos, pero con el Señor se hacen como que no son ya nuestros, sino que como que el Señor dijera, dámelos a mí y quita de nosotros una carga. Es así, ¿verdad, papá? Sí. Ese yugo del Señor le hace a uno no tener miedo, tener valor, luchar con más ganas, con más deseos, con más anhelo. Llevar el yugo del Señor le hace tener temor a no cometer a repetir la misma historia, pues quizás el mismo error. Ese yugo del Señor, así lo entiendo yo, papá. Sí, en parte el yugo sí, porque acordémonos que el yugo en lo natural se ponían a las dos bestias de carga en el yugo. Y usualmente los bueyes jóvenes les ponían un buey viejo, porque el buey viejo era más robusto, más grande. Entonces el buey joven se quería ir para allá, el buey viejo seguía donde iba en el surco y el otro quería ir hasta que aprendía. Sí, no lo Entonces, del otro lado del yugo está el Señor Jesucristo. Por ahí se dice, tomad mi yugo. Amén. El yugo que yo tengo, les doy la otra parte para que ustedes se lo pongan. Amén. Y, obviamente, atraviese lo que uno atraviese. Si voltea a ver y ahí está el Señor, o hace así, ahí está el Señor. No puede. Que no es tan fácil, porque a la hora de la prueba es un poquito difícil. Nosotros a la hora miramos a Pedro y le echamos bandos a Pedro cuando se empezó a hundir en el mar, pero ya quisiera ver yo a uno de nosotros en esa circunstancia. Entonces, pero sí, el yugo nos da paz. ¿Verdad? Es Da un paz. pueblo que nos da paz. Y no importa, ¿verdad, papá? Pelear porque sabemos que hay esperanza y que el Señor ahí está y nos defiende. Amén. ¿Verdad? Ana Amén. me preguntaba acerca de Madián. Ella me decía, pero ¿cómo puedo reconocer la escasez si llegó por Madián o no? Entonces, eso, o sea, cuando uno enseña, pues uno pone el panorama y muchas veces el que tiene que decirle a uno es el Espíritu Santo. Es el que tiene que decirle a uno, el Espíritu Santo. Porque la palabra se puede exponer y aún se puede entender hasta a cierto nivel. Pero el que da la revelación es el Espíritu Santo. El que le dice a uno, ok, ya te diste cuenta que así estás. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hay que pedirle. Ya con esto, lo primero que hay que hacer es no empezar a pensar, pero si tengo tal yugo, ya se está poniendo otro yugo. No. Lo que hay es que ir con Dios y decirle, Señor, me pasa esto, esto y esto. ¿Será un yugo o será algo más sencillo? Revélame y para que yo busque la ayuda necesaria. Amén. Amén. Papá, pero Madián quiere decir maldad, va, maldición. Maldición. ¿Verdad? Maldición, porque esos serán malos, ¿verdad? Pero los madianitas en realidad son devoradores, una especie de devoradores. Esos arrasaban, eran los que arrasaban con todo. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Para poder identificar también uno, ¿verdad? Y a veces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces hay escasez, pero el mismo apóstol Pablo decía,
Yo he aprendido a estar contento Ujú. cuando estoy en escasez que cuando estoy en abundancia, que es lo que está diciendo. Pues en la vida del cristiano no todo siempre va a ser, a veces hay periodos de escasez. Pero si es Dios el que lo está permitiendo, yo tengo que tener paz y Ujú. vivir feliz. Uno. Pero puede ser que yo tenga escasez porque tengo una mala enseñanza en cuanto a mi administración. Ujú. No sé administrar. Entonces voy a tener escasez y ahí sí tengo un yugo. ¿Por qué? Porque me enseñaron mal o peor aún, nadie me enseñó cómo administrar. Un yugo de gastadero. Un yugo de manirroto. Ay, no. Entonces, pero ahí sí es un yugo, pero eso es enseñanza. Sí, pues. Ajá. ¿Ok? Esa es una Amén. enseñanza y el alma se acostumbra. Entonces ese Amén. yugo hay que quitarlo. Porque a nosotros nos van a pesar también en relación a cómo nosotros manejamos las riquezas injustas. Amén. Las riquezas injustas son las cosas materiales. Ujú. Entonces, si yo no administro bien las cosas materiales, entonces no me van a dar las cosas, es porque no las voy a saber administrar. Pues tengo Ajá. que aprender a administrar. Me tengo que quitar la mala enseñanza. La mala enseñanza. Le voy a poner un ejemplo. A mí mi papá me decía, mira, mi hijo, me decía, a las mujeres el amor y el dinero por gotas. Es una mala enseñanza. Ja, es una mala enseñanza. Muy mala enseñanza. Entonces, yo tuve que deshacerme de un montón de enseñanzas de mi papá. Hubo algunas buenas. Esas pues, las conservo. Pero de algunas me tuve que deshacer. Ujú. En cuenta esa. Y tuve que aprender. Ya siendo cristiano, tuve que aprender. Amén. 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 Sí, amén, papá, gracias hoy. Va, hermana Muchísimas Elena. gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, hermana Ana Virginia. Pastor, yo es que lo apunté, pero no lo encuentro. Usted dijo que hay un yugo que donde lo tratan mal, le dicen cosas, pero no apunté qué yugo era. Ese es el yugo de la necesidad. Ese está en Oseas 11:4. Dice, estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. O sea, ese es el yugo de la necesidad. Gracias, pastor. La gente que tiene necesidad de cariño y algo, y está con gente que la trata mal y se conforma con, decía aquel corito viejito, con migajas de amor. Gracias, pastor. Hermana Virginia. Amén, hermanos. Muy bien, si no hay otra aportación, otra pregunta, ya son las 9 de la noche, ya es hora de hacer la chuchumema. Ahorita en mi tiempo salían aquellos de la hora de dormir, ha llegado ya, para que los peques se vayan a descansar, decía la cancioncita que ponían en Canal 11 a las 9 de la noche. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él, por favor, nos revele. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo, venimos delante de ti, oh buen Jehová Dios, sabiéndonos necesitados. Y Señor Dios, no queriendo ser ignorantes, papito lindo, no queriendo ser como aquella iglesia, el ángel de aquella iglesia que decía que era rico y que se había enriquecido mucho, que de nada tenía necesidad y no sabía.
no sabía, era ignorante de su condición. Así que, Señor Dios bueno, a pesar, papito lindo, de que entendemos que tú nos has dado éxito en muchas cosas, tú nos has hecho fructificar, has permitido que nosotros crezcamos y que de una u otra manera has manifestado tu poder en medio de nosotros y tenemos fortalezas tuyas, Señor Dios. Pero que esto, Señor, no nos haga acomodarnos y que no nos haga ver si no tenemos algún tipo de ignorancia en respecto a alguna esclavitud de la cual nosotros seamos presa, que nosotros necesitemos volver sin que venga, Señor Dios, que venir el tiempo de la prueba ni el tiempo de la opresión para darnos cuenta, sino antes bien, Señor, en tu amor, que tu Santo Espíritu nos convenza de justicia, de juicio, de pecado, Señor Dios, que seas tú, Señor Jesucristo, por medio de tu Santo Espíritu, oh Jehová Dios, que nos haga ver, Señor Dios, y que nos haga desear, porque también eres tú, Espíritu Santo, el que pone tanto el querer como el hacer, que nos ponga a desear ser libres para poder estar preparados para nuestro encuentro. En el nombre de Jesús, oh Jehová Dios, te lo pedimos. Queremos estar preparados para el encuentro con nuestro amado, con nuestro Rey, y no salir avergonzados. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor Jesús los bendiga abundantemente. Amén. Con la ayuda de Dios. Seguimos viendo. Amén. Feliz noche a todos.